Me estabas comentando de la posibilidad de mantener un contacto. Sí. ¿Cuál es tu idea? Si bien nosotros sabemos que vamos a estar al tanto de todo lo que vaya pasando en Argentina a través de la gremial de maestros de acá, a mí se me ocurría que era una instancia riquísima tener la posibilidad de mantener algún tipo de vínculo con ustedes para que a su vez ustedes sean vínculos con los compañeros estudiantes maestros de formación docente de allá. En la línea en el marco de este tipo de movilizaciones que tanto ustedes como argentinos, nosotros como uruguayos apuntamos a la misma causa, que es la de que la educación pública sea verdaderamente para la gente, para el conjunto de la gente, y no que quede marginada un conjunto de personas que por lo general siempre son las más necesitadas y las que por lo tanto tienen menos privilegios, y por otro lado una educación más bien elitista y que apunta a dar todas las posibilidades a un pequeño número de gente, en fin, por una cantidad de razones que inclusive compartimos porque ustedes las han expresado en las distintas oportunidades que han tenido en este contexto de movilizaciones acá en estos 3 días de ayuno, no perder esa instancia de vínculo con los compañeros estudiantes allá de magisterio. Mira, en ese sentido, yo te puedo dejar los números de teléfono por un lado de la carpa, que es donde estamos ahora, aunque yo ahí voy a estar hasta el 11 como máximo, si me da el cuerpo. Claro. Y por otro lado los números de teléfono y fax de CETERA, que es la organización que a nosotros nos agrupa. Yo no tengo noticias de que los estudiantes de magisterio estén, como veo que acá, los compañeros de acá están organizados con sus propios centros de estudiantes. Yo no sé vos si tenés noticias, pero allá, por lo menos en Neuquén, no. En Neuquén los estudiantes de los institutos de formación docente no están organizados con centros de estudiantes. ¿Qué? Ahí en Formosa, ¿cómo es? En mi pueblo, especialmente Iberreta, tenían centro de estudiantes, pero los 2 institutos que teníamos se nos cerró, el de profesorado de educación física y el de la carrera docente. Pero los chicos secundarios sí tienen círculo de estudiantes. Del secundario. Sí, pero yo me refiero a los institutos de formación docente. No, lo que pasa es que los institutos de formación docente, el 90% de la provincia de Formosa se cerraron. Y en el caso de mi pueblo se cerraron los 2 institutos, el de educación física y el de docente. Estaban organizados. Pelearon para que no se cerraran los institutos, pero ganaron los de arriba. En cuanto a lo que escuché, es importante de que sigamos comunicándonos. Yo creo que es una experiencia muy rica. E inclusive se me vino en la mente de que los chicos escriban a los chicos de acá, porque ese intercambio siempre es lindo, le enriquece, se corrigen los errores ortográficos, la caligrafía, para mucho va a servir. Además de cartearse con chicos de otra nación, va a ser muy importante, desde mi óptica. Sí, yo creo que eso a través de la misma CETERA se puede manejar. Por un lado hay compañeros de CETERA como es Ana María, Cecilia, Gustavo, Eduardo, que están ahora acá. Por ahí lo podíamos dejar ya más o menos planteado y acordado como para que el contacto fuera seguro. Claro. A mí me parece también, como dice el compañero y como vos lo planteás, me parece muy importante. Muy importante dentro del marco de cómo estamos planteando la lucha, de que así a nivel de distintos sectores de educadores o de formación de educadores en este caso, haya un contacto directo de país a país. Claro. Porque yo lo que notaba hoy, por ejemplo, en el taller que estuvimos hace rato, es que estos reglamentos, nosotros, yo lo charlaba con una compañera que estábamos escuchando al abogado hablar, son prácticamente de la dictadura militar, es decir, no hay mucha diferencia entre los reglamentos que salían durante la dictadura militar argentina y esto que yo escuché ahora, que está usando un gobierno, entre comillas, democrático, ¿no? Así es que, bueno, ese tipo de reglamentaciones hoy allá no existen, no existen. Entonces,
saber que eso está pasando acá nos puede alertar para desde ya nosotros empezar a tomar precauciones para que no pase allá. Yo no me imaginaba que eso era posible que estuviera pasando hoy en ningún país de Latinoamérica, porque tiene un corte netamente dictatorial. Es decir, no, es como lo dijo el compañero abogado, es totalmente represivo. Una sola cosa me quedó dudas en cuanto a la posibilidad de realizar reuniones durante el horario de trabajo de estudio o fuera del horario de estudio, en la medida en que, no por el reglamento, sino por un objetivo importante para nosotros, que es apropiarse del conocimiento, realizar las reuniones de los centros de estudiantes dentro del horario escolar, de alguna manera nos restan en el otro objetivo. Por ahí yo entiendo que es más fácil, porque están los alumnos en ese momento en el establecimiento, pero bueno, creo que parte del trabajo que hay que hacer de concientización es que si es importante reunirse y si es importante la unidad, hay que hacer el esfuerzo y reunirse fuera de los horarios en los que estamos logrando otro objetivo, que es el de apropiarnos del conocimiento. Salvo que las clases directamente sean tan malas, para decir de alguna manera, que no valga la pena, pero yo creo que siempre hay algo que se puede rescatar o mejorar de los profesores que dictan clases y de las clases mismas. Así que no por el reglamento, por lo que dicta el reglamento, esto para mí comparable a las reglamentaciones que emanaban de la Junta Militar que gobernó nuestro país desgraciadamente durante tantos años, sino porque en pos del otro objetivo, que es la apropiación del conocimiento como una herramienta de liberación, me parece que realizar las reuniones dentro de los horarios de estudio es superponer una cosa con la otra y nos avanzamos por un lado y nos disminuimos por otro, ¿no? Sin desmerecer que incluso dentro de una reunión también es aprendizaje cívico, es aprendizaje democrático, participativo, liberador también, pero si podemos hacer las dos cosas, mucho mejor. Es algo que apuntaba una cantidad de estudiantes de acá de Montevideo y me atrevería a decir de todo el territorio nacional. Por tradición, el Uruguay ha tenido un fuerte movimiento estudiantil, inclusive los años más duros de nuestro país, que han sido los de la dictadura. Un movimiento estudiantil netamente activo, con participación de un gran número de estudiantes. Entonces, el corte que tú decías, netamente dictatorial de este tipo de actas, apunta no precisamente a salvaguardar la parte de la currícula de los centros de estudios, a que se apunte a que los chiquilines tengan cada vez más, los estudiantes tengan cada vez más cantidad de horas de clase para tener un periodo formativo cada vez más amplio y más positivo, sino que están dirigidos, como habrán ustedes podido apreciar, netamente a coartar ese derecho que nosotros, como bien lo expresabas tú, lo tenemos bien presente. Nosotros sabemos que de nada nos sirve en circunstancias, que no necesariamente son de agitación o de conflicto, suspender las clases, cortar las clases para dedicarnos a actividades gremiales que las podemos hacer fuera de hora y que las hacemos fuera de hora por lo general. El problema es que este tipo de actas, a su vez, están previstas para restringir a los estudiantes, no solo en los momentos que por lo general son de calma, no pasa nada, sino que además están atentas a los momentos que cuando las papas queman, no quemen demasiado. O sea, controlar en esos periodos, inclusive donde más hay movimiento y donde las cosas se le pueden ir de las manos. No, sin duda, eso claramente de la lectura que hizo el abogado se desprende que es un acta totalmente represiva. Además, apunta a sostener un sistema en el que seguramente las clases van a estar orientadas en un solo sentido. No van a tener la posibilidad del debate, como corresponde también con las asignaturas que se prestan para ello, de estos mismos temas, que pueden ser debatidos como parte de las mismas asignaturas en los horarios de clase. Digamos, constituir la clase en una verdadera clase de formación cívica, donde cada uno pueda expresar su opinión y compartirla y colectivizar su punto de vista,
y extraer una síntesis de lo que piensa el conjunto. Apunta a todo lo contrario, ¿no? Yo hacía esta observación en función de otro tipo de educación, ¿no? En función de otro tipo. Aparte, justamente lo que hemos valorado a nivel inclusive del Centro de Estudiantes de Magisterio es que haciendo el análisis de la circunstancia en que estamos viviendo, que hay una política estatal de los gobiernos, de los partidos que son responsables de la conducción del gobierno del Uruguay, dirigidos netamente a la restricción de los derechos de agremiación, no solo estudiantiles, sino inclusive restringir aún digo, cada vez más, con distintas normativas y con distintas condiciones a los derechos sindicales. Hay una necesidad cada vez más constante por parte del gobierno de que la gente no se junte, no colectivice sus ideas, sus pensamientos, no se organice, no discuta las cosas que pasan, se apunta, como de seguro deben apuntar los restantes gobiernos latinoamericanos, a la cela tuya, al individualismo, a que la gente se quede en la casa y no participe de asambleas, no participe de reuniones barriales, no discuta lo que está pasando, en definitiva no sea crítica y no sea consciente de la realidad que está viviendo y por tanto no tenga la posibilidad inclusive de, a través de esas organizaciones que han sido características de la lucha sindical, de la organización sindical de acá de Uruguay, que no llegue a poder colectivizar y a poder intentar procurar cambiar las cosas que obviamente benefician a muy poquitos y perjudican a muchos. Allá se está dando el intento en ese mismo sentido a través de la flexibilización laboral. Apuntan a dividir, a suprimir, por ejemplo, las convenciones colectivas de trabajo, que han sido una conquista histórica del peronismo desde el 45 en adelante, que permitía a los trabajadores negociar con la patronal por ramas. Ahora, con la ley de flexibilización laboral, lo que pretenden es que, por ejemplo, entre otras cosas, el acuerdo entre trabajadores y patrones se haga por unidad empresaria. Y esto lo quieren trasladar también a las escuelas. Quieren trasladar al sistema educativo esta misma regla de mercado, que pretendiendo que cada escuela designe a los profesores, que el director en un consejo directivo formado por algunos padres puedan designar profesores o maestros y además establecer con cada uno sueldos, condiciones laborales y demás. Es decir, dividir a los trabajadores para, por supuesto, manejar mejor la situación, ¿no? Bueno, a eso apuntan justamente. Hoy todavía no lo han logrado. A nivel nacional están tratando de lograr lo que se llama la ley de flexibilización laboral. Esto todavía no dentro del sistema educativo, sino para todo lo que hace a la producción. Ahora, ya hay documentos dentro o derivados del Ministerio de Educación que están planteando la necesidad de lo que se llama la descentralización escolar, como insinuando la posibilidad de que cada unidad escolar, lo que es una escuela o un colegio, pueda tener una autonomía en este tipo de decisiones, en la designación del personal y en el acuerdo con el personal de las condiciones de trabajo. No está normado todavía, pero comienzan a difundir la idea para que vaya tomando cuerpo, para que cuando llegue el momento ya no sea una sorpresa, digamos, ¿no? Ahora, a nivel de política nacional, es un proyecto de ley que la CGT, la obsoleta CGT de los argentinos, que por suerte hemos podido lograr que pierda representatividad, porque con una central de trabajadores alternativa, que es la CTA, hemos logrado que muchísimos sindicatos pasen desde la CGT a la CTA, quitándole representatividad, logramos frenar este acuerdo
que ya estaban negociando entre la cúpula sindical de la CGT, los empresarios y el gobierno. Ahora, hace pocos días, decidieron postergar el acuerdo que estaban a punto de firmar para después de las elecciones, porque vieron que la relación de fuerzas ha cambiado, entonces no les conviene ahora consolidar ese acuerdo porque van a perder las elecciones. Este es el tema. Pero bueno, es lo mismo que está pasando acá. Intentan fraccionar, dividir para poder dominarnos más fácilmente, ¿no? Descentralizarlo. Ustedes en el conteo de reivindicaciones que son sumamente claras. ¿Cómo se desarma, se subdivide el sistema como una forma de no acceso a todo el mundo? No existe para el acceso. Bueno, lo que hizo el gobierno nacional con acuerdo de cada provincia en dos momentos claves del sistema educativo fue transferir las escuelas nacionales a las provincias. De esta manera, hoy tenemos un Ministerio Nacional de Educación sin escuelas. Derivó toda la responsabilidad a las provincias y no les derivó los recursos, es decir, no les dio el financiamiento. En consecuencia ha quedado fraccionado, es decir, cada provincia ahora se las arregla como puede con las escuelas. Por eso es que hay diferencias en las condiciones de trabajo, en la forma de pago, incluso en los salarios de una provincia a otra. Esto incluso ha producido migraciones de trabajadores de la educación de una provincia a otra en determinados momentos en que se veía que había mejores condiciones laborales o mejores condiciones salariales en determinada provincia. Y las condiciones en Neuquén hasta hace un año y medio atrás eran mejores que en otras provincias. Entonces hubo, por ejemplo, desde Río Negro, que estamos cerquita, Cipolletti es una ciudad que está a 1 kilómetro de la ciudad de Neuquén, hubo muchos docentes que se anotaron en el sistema educativo neuquino, que viviendo en Cipolletti de Río Negro. Esto ocasionó un problema gravísimo porque hubo que compatibilizar todo lo que es puntaje de los docentes, lo que es antigüedades, teníamos carreras armadas de distinta manera y ocasionó la competencia entre los mismos trabajadores. Bueno, esto fue una de las formas de fraccionar. Otra de las formas es dejar librado a cada jurisdicción la forma de implementación de la Ley Federal de Educación. Por lo tanto, hay provincias en las que todavía no se ha aplicado absolutamente nada, hay otras en las que se ha comenzado la aplicación, hay otras como Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, donde ya está en marcha desde hace rato la aplicación de la ley. O sea que hoy tenemos chicos que viven en Buenos Aires y que si tuvieran que trasladarse a la provincia de Neuquén no sabrían a dónde ir a parar dentro del sistema educativo, o viceversa. Es decir, tenemos modelos educativos diferentes en cada una de las provincias. Ha producido un fraccionamiento total del sistema. Este es otro de los problemas graves que está trayendo. Para nada. Aunque la retórica del ministerio es esa, pero en realidad hasta ahora no se ha... Primero porque la producción está en franco decaimiento, aunque los índices macroeconómicos muestran un crecimiento del Producto Bruto Nacional, es el producto de las grandes empresas, porque el de las medianas y pequeñas empresas, como las economías regionales, han sido totalmente desarticuladas y destrozadas. Entonces, provincias como Neuquén, hablar de una articulación de la educación con la producción es algo vacío de sentido, porque lo único que se produce realmente en Neuquén es petróleo y gas.
Hay algo de producción frutícola en lo que se llama Alto Valle, pero que está en este momento en proceso de reconversión porque fue totalmente destruida. Así es que hablar de la articulación, como habla la ministra, entre educación y trabajo, o entre educación y empresa, es un concepto vacío de significado para los neuquinos y para la mayoría de las provincias argentinas, porque la producción nacional está siendo totalmente destruida. Incluso el comercio, los pequeños y medianos comerciantes también están siendo destruidos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el lugar donde yo estoy trabajando, que es un pueblito pequeño de la cordillera, de 1.200 habitantes, no se produce absolutamente nada, absolutamente nada. La poca producción que hay es para consumo familiar, algo de huerta, pero muy reducida por los rigores climáticos y la falta de agua de riego, y algo de ganadería menor, como la cabra, que es para consumo propio también. Así es que no es posible la articulación. Nosotros, en el colegio nuestro, los chicos se reciben de perito mercantil. Los comercios que hay son algunos almacenes de ramos generales, donde no hay posibilidades de que los chicos hagan algún tipo de pasantías, en absoluto. Así es que todo el discurso de la ley, cuando uno baja a la realidad, queda vacío de sentido, de significado. Por otra parte, nosotros estamos planteando en nuestras reivindicaciones que en un acuerdo entre las provincias y nación debe haber, primero, una mayor recaudación fiscal, porque hay muchísima evasión, pero esa evasión está en los sectores de mayores recursos, no en los de menores recursos. Y bueno, esto tiene que ser un esfuerzo conjunto de nación y provincias para no hacerse los distraídos con los capitales de mayor cuantía, que son los que están evadiendo alrededor de 40.000 millones de dólares anuales, que es mucho más de lo que nosotros planteamos que necesita el sistema educativo para ser financiado. Son solamente 3.000 millones lo que nosotros pedimos. Y estoy seguro que con 1.500 o 1.600 podemos empezar a hablar de una mejora ya. Así es que el fraccionamiento es total en todo sentido, en el sentido pedagógico, en el sentido de la responsabilidad, o sea, institucional, en el sentido edilicio. Incluso en nuestra provincia ya el gobierno provincial ha delegado en los gobiernos municipales la reparación de los edificios escolares. Esto también ocasiona desigualdades, porque hay municipios con alguna buena recaudación fiscal que cuentan con recursos y pueden hacer un sostenimiento de los edificios escolares, pero otros como el nuestro que no tienen ni para pintar las paredes. Entonces los edificios se siguen deteriorando y no hay forma de repararlos. Sin ir más lejos, hace un año atrás, para tener calefacción en la escuela primaria, se tuvieron que movilizar los padres y los maestros, hacer un sinnúmero de notas que no tuvieron respuesta, sacar solicitadas en los diarios de la provincia e incluso formar comisiones de padres y maestros y viajar hasta la capital provincial, que queda a casi 400 kilómetros de la escuela, para lograr algo que fueron la compra de algunos calefactores y la instalación de un sistema de calefacción central para el edificio escolar, sin contar con que el reclamo abarcaba la ampliación de un patio cubierto, de un comedor para los chicos, el recambio de todo el sistema eléctrico, que en cualquier momento se puede incendiar la escuela porque es viejísimo, la provisión de matafuegos que la escuela no tiene y todavía no los tiene, la provisión de salidas de emergencia, porque es una escuela que inicialmente fue edificada para 50 alumnos y hoy cuenta con 300. En el caso de un incendio no sabemos qué puede pasar. Lo único que se consiguió fue la provisión de los calefactores y las cañerías y los tubos de gas para calefacción. Todo lo otro todavía está sin respuesta. Y bueno, esto también es parte
de esta descentralización de obligaciones sin descentralizar también los recursos para poder resolver los problemas. Es decir, se descentralizan los problemas y no las soluciones. Esto está pasando prácticamente en todas las provincias del país.